Continuamos con el tema de logaritmos y en este video lo que queremos explicar son las reglas para poderlas aplicar a estos ejemplos. Tres reglas que se usan en los logaritmos es cuando tenemos el logaritmo de un producto A por B. Esto se desarrolla de la siguiente manera: logaritmo de A más logaritmo de B. Entonces, si tenemos el logaritmo de un producto, se convierte en una suma de logaritmos. La segunda regla nos dice el logaritmo de un cociente. Esto se separa como logaritmo de A menos logaritmo de B. El logaritmo de un cociente se convierte en la resta de dos logaritmos. Y la tercera regla es cuando tenemos el logaritmo de un número elevado a una potencia n. Este n que aparece del lado izquierdo como exponente o como potencia, lo pasamos como coeficiente al principio y multiplica al logaritmo de A. Esta regla es muy utilizada cuando se resuelven cuando se resuelven ecuaciones exponenciales. Bueno, aquí tenemos 6 ejemplos y lo que vamos a hacer es utilizar las reglas de los logaritmos. Los primeros 3 ejemplos se trata de separar mediante las reglas, y los ejemplos 4 al 6 se trata de reducir mediante las reglas. En el ejemplo 1 tenemos logaritmo de 3 por 10. Es una multiplicación y entonces me puedo apoyar de la regla 1. Me va a quedar logaritmo de 3 más logaritmo de 10. Estos números, recordemos que si no tenemos una base en el logaritmo, se entiende que la base es 10, y pues para sacar esos números necesariamente tenemos que usar la calculadora. Entonces la tecla log del logaritmo ya está en base 10, ponemos el 3 y tenemos que el logaritmo de 3 es 0.477, vamos a tomar 3 decimales. Entonces logaritmo de 3 es 0.477 más logaritmo de 10. Este logaritmo base 10 de 10 es muy fácil, la respuesta es 1, pero lo vamos a comprobar. Logaritmo de 10 nos da efectivamente 1. Entonces es 0.477 más 1, y la suma de eso nos da 1.477. Esa es la respuesta al primer problema o primer ejemplo. No teníamos que hacer esto porque los dos son números, podemos hacer la multiplicación y haber sacado logaritmo de 30, nos hubiera dado exactamente el mismo resultado. Pero aquí lo que queremos hacer es familiarizarnos con las fórmulas y poderlas usar a otros problemas donde no se puede resolver más que utilizando estas reglas. La segunda regla, tenemos logaritmo de 17 entre 4. Entonces, al hacer una división, lo separo por una resta. Entonces tenemos que es logaritmo de 17 menos logaritmo de 4. Utilizamos la regla 2 y entonces en la calculadora tenemos que el logaritmo de 17 es 1.230 menos el logaritmo de 4, que es igual a 0.602. La diferencia de eso es 0.628. Y ahí tenemos la respuesta. Aplicamos la segunda regla y el resultado es 0.628. Veamos la regla 3. Tenemos logaritmo de 5 elevado a la 3. Como tenemos un exponente, aquí vamos a usar la regla 3. Este exponente pasa de inicio a multiplicar. Entonces vamos a tener que este 3, que es exponente, lo ponemos al inicio y va a estar multiplicando al logaritmo de 5. El 3 lo pasamos igual y vamos a obtener el logaritmo de 5, el cual nos da 0.698. Estos dos los multiplicamos y ya tenemos el resultado. 3 por 0.698 nos da 2.094. Y aquí tenemos la respuesta. Esos son los primeros 3 ejemplos donde hemos desarrollado a partir de las reglas de los logaritmos. Los problemas del 4 al 6 son diferentes. Vamos a tratar de reducir a partir de las reglas
de los logaritmos, es decir, vamos a usar de derecha hacia izquierda. Y bueno, en el ejemplo 4 tenemos logaritmo de 5 menos 1, y entonces se podrá pensar, pero los dos no tienen logaritmo, entonces ¿cómo vamos a reducirlo? Curiosamente, el logaritmo de 1 es esto que tenemos arriba, logaritmo de 10 es igual a 1, entonces aquí lo que vamos a hacer es que logaritmo de 5 menos logaritmo de 10 es logaritmo base 10 de 10, nos da ese 1 que está ahí. Entonces aquí tenemos que este 1 ya lo hemos convertido a un logaritmo, 1 y logaritmo de 10 es exactamente lo mismo, y esto ya se parece a la regla 2. La resta de logaritmos lo convertimos en la división de un logaritmo. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera, logaritmo de 5 entre 10. El 5 que es el que está primero es el numerador y el que se está restando es el denominador. Y esto aún lo podemos simplificar más porque 5 décimos es un medio. Entonces nos queda el logaritmo de un medio. Esta expresión que tenemos aquí la hemos reducido al logaritmo de un medio aplicando la regla 2. Vamos con con el ejemplo 5. Logaritmo de 4 menos logaritmo de 6 más logaritmo de 10. Tenemos suma y resta a la vez, entonces las dos reglas 1 y 2 las vamos a utilizar al mismo tiempo. Lo que sea suma se va a poner como multiplicación y lo que sea resta se va a poner como división. Entonces aquí vamos a tener un solo logaritmo. Los dos términos que se están sumando los voy a poner multiplicándose, 4 por 10, y el resultado lo voy a dividir entre 6. Si yo simplifico eso, me va a quedar un logaritmo de 40 entre 6. Y bueno, no he reducido, más bien hice las operaciones, pero esto lo podemos reducir a un logaritmo de 20 tercios y ya no se puede reducir más. Entonces aplicamos la regla 1 y 2 simultáneamente, nos queda esto. Hacemos la operación arriba, es 40, y reduciendo lo más que podemos, nos queda que toda esta expresión de azul es lo mismo que el logaritmo de 20 tercios. Veamos el ejemplo número 6. Estos números, 4 multiplica el logaritmo de 2, menos 6 multiplica el logaritmo de 3, y más logaritmo de 2 a la 3. Estos números que están al principio los podemos, es decir, tenemos esta parte, los números que multiplican al principio los ponemos como exponente de lo que está dentro del logaritmo. Entonces aquí vamos a tener que logaritmo de 2 y el 4 que está al inicio pasa a ser su exponente gracias a la regla 3. Hemos hecho esto. Luego tenemos menos, ponemos logaritmo de 3 y el 6 que está multiplicado al inicio lo pasamos al exponente. Y el último ya está como lo quisiéramos ahorita, 2 a la 3. Todos aquí han quedado con exponente. De aquí vamos a hacer lo mismo, aplicar la regla 1 y 2 simultáneamente. El que se está restando queda en el denominador y los dos que son suma quedan multiplicados en el numerador. Tendríamos logaritmo de 2 a la 4 por, perdón, aquí ya no va el logaritmo, 2 a la 4 por 2 a la 3 entre 3 a la 6. Y si esto lo queremos simplificar un poco, en el numerador tenemos la misma base, entonces nos quedaría 2 a la 7 entre 3 a la 6. Y ahí podemos dejar el resultado. Estas son las respuestas abreviadas de estas expresiones en azul utilizando las reglas de los logaritmos. Muchas gracias.